Un cordial saludo para todos. Soy Alejandro Vela, CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos la invitación a la Masterclass número 281. Con nosotros se encuentra Johan Toro desde Colombia, con una temática bien hermosa frente a un libro que ha realizado que se llama Más allá de la montura. Bienvenido, Johan, y bueno, quiero que antes de que empieces a desarrollar la temática, te presentes brevemente y nos cuentes un poco quién eres y cómo llegas a estas masterclass. Alejandro, no, muchas gracias, bienvenidos a todos. Para mí, cuando me llama Alejandro a participar de la masterclass, pues me sorprendo gratamente y le agradecí infinitamente porque para mí es un honor y un orgullo estar aquí con Tequendama Horse Connection. Con Alejandro tuvimos una relación muy cercana y lejana a la vez por el tema de pandemia, porque fue ahí en pandemia que hicimos como ese contacto, donde compartimos conocimientos, donde compartimos algunos cursos, algunos eventos importantes desde la virtualidad relacionado con el caballo. Y he visto el progreso tan gigante que ha tenido pues Alejandro con su fundación y de verdad que ha sido pues un honor para mí participar en ciertos eventos que me ha invitado Alejandro. De mi parte no, soy Johan Toro, de mi profesión principal, yo soy administrador de empresas, tengo una especialización en gerencia, soy coach ontológico, eh, me he certificado en varios procesos desde el punto de vista del caballo, como la etología, como la fisioterapia equina, como el entrenamiento de caballos. Y todo eso me ha llevado a tener una mirada diferente en torno al caballo. Con Serequinos, que llevamos 16 años con la empresa Serequinos, hemos venido avanzando en todo este tema formativo y educativo y me ha permitido hacer unas investigaciones propias aquí en el Centro Ecuestre Serequinos, donde nos ha llevado a escribir. Soy, mejor dicho, un apasionado por la escritura, por la lectura de esos temas de verdad que me interesan y me apasionan. Y pudimos redactar algo que se llamó el método Serequinos. El método Serequino realmente se llama vínculo y conexión basado en equitación plena y sostenible. Y todo lo que hacemos alrededor de los caballos lo llevamos a través del método Serequinos. Eso nos llevó a escribir un libro basado en el método Serequinos que lo titulamos Más allá de la montura, y en diferentes espacios que he tenido en algunas partes, entre ellos en Estados Unidos, en la Florida, pude hacer unas experiencias y unos experimentos importantes de aplicación del método y nos llevó a través de la Universidad Social e Intergeneracional de la Florida a obtener un doctorado en ciencias ecuestres y etnología. Y eso nos ha abierto como la puerta desde el punto de vista académico para seguir investigando y ahondando más sobre este tema tan bonito que es el caballo. Entonces, sobre esto vamos a hablar el día de hoy, sobre qué es eso de ir más allá de la montura, porque tenemos o es una de los caballitos de batalla que tenemos nosotros de inculcarle a las personas otro tipo de paradigma para que entre todos, lo digo yo abiertamente, le volvamos la dignidad al caballo porque dentro del gremio ciertas facetas y ciertos contextos lo ha llevado a ser una herramienta de uso cuando verdaderamente el caballo para nosotros se convierte en un maestro importante. Entonces, desde ahí es que vamos a enfocar como esta charla, les voy a hacer como de qué trata el libro, qué es lo que contiene el libro, algunos conceptos importantes que consideramos nosotros que debemos de tener en cuenta cuando nos acercamos al caballo desde cualquier índole, sea para hacer coaching asistido, sea para hacer terapia asistida, sea para hacer hipoterapia, equinoterapia, sea para entrenar caballos, para tener cualquier tipo de contacto con el caballo, es este libro que les vamos a mostrar el día de hoy. Así que, Alejandro, muchas gracias de verdad de nuevo por estar aquí. Gracias a las personas que están en este momento en sala y cualquier cosa que vean ustedes como aporte, como pregunta, de una bienvenida sea para que hagamos más dinámico este espacio. Así que, Alejo, me dices cuando arrancamos y de una estoy presto.
Genial, Johan, nada, qué presentación tan bella y bueno, vamos adelante. Perfecto. Ya puedo compartir pantalla, ¿cierto? Claro que sí, por favor. Perfecto. Me dicen si la estamos viendo. Listo, ya se está viendo perfecto. Perfecto. Entonces decidimos titular este espacio Una conexión más allá de la montura. Como les dije en la introducción, es algo que es a través de las investigaciones que hemos hecho y las experiencias que hemos tenido que vamos un poquitico más allá de lo que verdaderamente puede significar el caballo para el común de las personas, para el común de la gente. Quiero empezar como con esta pregunta y es si el caballo no fuera el que hay que domar, sino el que vino a enseñarnos. Y el libro inclusive arranca con una frase que me inspiró el creador, Dios, que dice que el caballo es la excusa perfecta que puso Dios en la tierra para mejorar la raza humana. ¿Y por qué lo digo así? Precisamente por lo que hay en esa frasecita entre comillas que tenemos abajo de la pregunta, porque la verdadera montura no está en la silla, sino en el corazón de las personas. Cuando nosotros entramos en verdadero contacto con el caballo, cuando entramos en la profundidad del alma del caballo, ahí es donde entendemos de verdad para qué existe el caballo, porque no es solamente con ese paradigma que tenemos nosotros que lo trajo para el tema de la alimentación o para las guerras o para tener una mayor agilidad en llegar a determinados destinos o para tener una fuerza adicional de nosotros, sino que va inclusive un poquitico más allá. Desde ese punto de vista, el libro trabaja desde 9 módulos. Lo voy a pasar así como rápidamente para que nos concentremos en este espacio, en lo verdaderamente importante. Y es que hablamos de la historia del vínculo, hablamos del por qué sanan los caballos. Ahí voy a hablar de algo que me parece a mí supremamente relevante tocarlo. Hablamos de la ciencia del encuentro, de la etología aplicada, del método Serequinos como tal con los 5 pilares, lo que es el liderazgo, la empatía, la equinoterapia, algunos casos prácticos y cómo podemos llegar a una práctica ecuestre y un cierre importante en las diferentes sesiones que tenemos nosotros con caballos y con personas, que sabemos que la mayoría de personas que estamos acá no solamente podemos ser entrenadores de caballos, sino que somos o profes de equitación, o somos asistidores con caballos, o somos coach que aprovechamos el caballo como ese también partner para que nos ayude a poder encontrar ciertas situaciones en las personas. Listo. ¿Qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar el tema de la observación, el tema de regularnos nosotros y regular el caballo o las personas que participan en estos diferentes contextos. Hablamos del tema del liderazgo, hablamos del tema del acompañamiento y lógicamente hablamos del tema práctico como tal. Entonces empezamos con el tema de la historia del vínculo y quiero empezar como por el revés, y el revés es esa frasecita que hay ahí al final de esta diapositiva que dice que ninguna otra especie cambió tanto la historia humana como el caballo, y porque verdaderamente el gran salto no fue montar el caballo, sino que hoy por hoy aprendimos o estamos aprendiendo a escuchar el caballo. Entonces, mire que nos remontamos a una historia de hace 3.500 años antes de Cristo, donde empezamos a domesticar el caballo, vamos y lo utilizamos después como carros de guerra y la expansión de diferentes imperios, después lo cogemos como símbolos sagrados, después llega a América Latina a transformar nuestras culturas, ya de ahí pasa y nace el tema de la equinoterapia moderna y yo me meto como en ese modelo de evolución a lo que hoy llamo yo educación consciente, vínculo consciente, pedagogía con el caballo, la paz del caballo, que todo eso es lo que redondea como el método Serequinos. Entonces son 5.500 años que el caballo lleva caminando con nosotros. Listo. El caballo como símbolo.
Pues lógicamente desde Grecia hablamos de Pegaso, y fue la inspiración, fue poesía, ha significado obras de arte supremamente hermosas. Caballo. Pasa algo que se llama la cultura celta, donde se puede hablar de que se hace una guía importante para poder entender el mundo como tal. Si nosotros hablamos de historia, siempre, siempre, siempre va a tener como protagonista el caballo. Siempre va a tener como protagonista el caballo. Hablamos de la llegada que reorganizó algo que se llamó vida espiritual y la cotidiana en el tema de las llanuras con los amerindios, que son los indios americanos. Y en Colombia, pues ya se habla del tema del caballo criollo colombiano como una identidad y como un oficio. Ese ha sido una simbología importante dentro de muchas otras que también trata el libro y que es importante entenderlas y comprenderlas. Porque cuando tú le preguntas a una persona, o al menos a mí me ha pasado, cuando llegan a una sesión X o llega un grupo de práctica o llega una persona a una clase de equitación cualquiera, bueno, ¿qué es un caballo? La persona siempre va a romantizar el caballo y siempre lo va a definir, no, para mí el caballo es alegría, para mí el caballo es paz, para mí el caballo es poder, para mí el caballo, y lo romantizan. Y yo les digo, bueno, un caballo es un cuadrúpedo mamífero de cuatro patas, ¿cierto? Que es herbívoro. Eso es lo que es un caballo. Hemos empezado a desvirtuar lo que significa el caballo, que es supremamente valioso, a lo que verdaderamente es el caballo y su naturaleza, que de ahí parte mucho del método Serequinos, diciéndole a la gente cuál es verdaderamente la naturaleza del caballo. ¿Sí? Hablamos de la historia del vínculo desde tres paradigmas que todavía se mantienen y conviven en los criaderos, en los ranchos, en las haciendas o en las pesebreras. Hablamos de un primer paradigma que dice que el caballo obedece porque me tiene temor, porque me tiene miedo. Y existe y es válido. No sé qué tan válido sea, pero le funciona a las personas que tienen este tipo de paradigma. ¿Por qué? Porque los resultados son supremamente rápidos y porque ellos simplemente lo hacen a través del, como su nombre lo dice, a través de la dominación. Tenemos un segundo paradigma, que es que el caballo responde porque conozco un método determinado, entonces ya viene una técnica específica. Ah, que es que yo tengo, ya viene con la parte de equitación, entonces yo tengo que meter la pierna para que el caballo encurve su dorso y pueda hacer un mejor giro y que no se barra y que no gire con el anca y demás. Son cosas técnicas, entonces el caballo responde porque hay un verdadero método. Y un paradigma 3, que es en el que nosotros nos movemos, es que el caballo colabora porque confía. Más lento, sí, pero más estable, también. Seguro, también. Y se puede enseñar totalmente. Entonces ahí nosotros empezamos a romper una cantidad de estigmas y partimos como el tema del caballo en dos, diciéndole a las personas, si yo entro en confianza con el caballo se vuelve colaborador para poder engrandecer la labor que yo estoy llevando a cabo. ¿Existen esos tres paradigmas todavía? Todavía existen. En cada una de sus ciudades, de los países donde estén, se ve todavía mucho el tema de la dominación, el tema de la técnica y hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios porque hoy por hoy existen muchas personas que han entrado en conciencia porque primero el caballo colabora porque confía en la persona que lo está guiando, en la persona que lo está liderando. Nosotros nos movemos en ese tercer paradigma. Hay 7 razones desde el punto de vista de la sanación del caballo. Y ahí hay un hilo muy delgado, demasiado delgado, porque las personas se están apalancando
desde una estrategia comercial, diría yo, de decir que el caballo sana. Cuando a mí me llegan personas al centro ecuestre y me dicen, es que yo vine aquí porque yo quiero sanar una rabia que tengo con mis papás. Yo vine aquí porque yo quiero sanar un tema de ansiedad. Yo vine aquí porque yo quiero sanar esto. Yo lo estás diciendo muy bien, yo quiero sanar. ¿A través de quién? ¿A través del caballo? No, el caballo no sana, el caballo no es mágico. El caballo se le ha venido perdiendo esa naturaleza de que el caballo sana. No, el caballo no sana. El caballo te muestra a través de su naturaleza de ser presa y por ese comportamiento que tiene de ser presa, te muestra a través de la lectura etológica que nosotros hacemos ciertos escenarios que tú puedes estar ignorando de manera inconsciente y que el caballo te los muestra para que tú lo hagas consciente. Y desde ahí tú mismo empiezas a trabajar de manera interior para que ahí sí tú puedas sanar ciertas cosas que tienes en tu vida. Pero el caballo no es el mágico que llega, que es que me olió en la barriga y yo tenía un tema de gastritis y el caballo de ahí, yo salí sano totalmente. Hay algo que se llama el efecto placebo y también funciona con este tipo de cosas. Pues llegan con esa intención, el caballo hace determinado movimiento y la persona dice, no, pues me voy feliz y dichosa y me voy sana. Pues casos pasan a través de la fe, ¿cierto? Pero que el caballo, y desde la experiencia se confirma que el caballo nos lee sin juzgar, importantísimo. Regula el sistema nervioso, vive en el manada, entonces ahí hay una enseñanza. Tiene un movimiento tridimensional, claro. Ahí el caballo nos ayuda como coterapeuta para poder empezar a manejar ciertos movimientos que yo no los puedo hacer de manera consciente y el caballo me ayuda en el tema de los niños con parálisis, con ciertas dificultades de movilidad y demás. El caballo nos enseña a estar en el presente, nos da un feedback inmediato a través de un acompañamiento de una persona que sabe leer esas señales y esos lenguajes corporales del caballo. Y lógicamente se sostienen sin palabras. Esas 7 razones son las que nosotros apalancamos dentro del método para empezar a través de las preguntas a llevar a la persona y que encuentre las respuestas que lo van a llevar a trabajar en ciertos procesos que tiene para el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Por qué sanan? Porque hay algo que se llama espejo biológico, ¿sí? ¿Y qué pasa con el espejo biológico? El espejo biológico funciona con los caballos de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque yo tengo un pensamiento. Ese pensamiento lo expresa mi cuerpo. Ese cuerpo, el caballo hace una lectura y al hacer esa lectura, el caballo expresa una conducta. Entonces, por eso a veces nosotros decimos que el caballo es mágico porque casi que me leyó el pensamiento. No, no es que te haya leído el pensamiento, es que tu pensamiento hace que tu cuerpo reaccione y al cuerpo reaccionar genera una imagen en el caballo y los caballos son especialistas en lecturas corporales, en microgestos, que el ojo humano, nosotros no estamos entrenados para notarlos, no estamos entrenados para verlos. Entonces, lógicamente, mi pensamiento hace que el caballo tenga una conducta específica y ahí es donde el círculo se cierra. Entonces, ahí está el ejemplo. Pensamiento es que no me va a hacer caso. El cuerpo, me tenso los hombros, ¿cierto? Empiezo a manejar un comportamiento X en mi parte corporal. La lectura del caballo es que la tensión de los hombros, la respiración se agita un poco. ¿Qué pasa con el caballo? Se aleja, se planta, resopla, se va, da una patada, da una cos, hace un snort de rechazo, y ahí es donde nosotros decimos, es que el caballo no quiere estar conmigo. No, ojo, no es el caballo, es el pensamiento que tú tienes frente a la situación que estás manejando en el momento. Así es que funciona el espejo biológico en los temas que estamos manejando con ¿por qué sanan los caballos?
En el tema de la coherencia cardíaca. ¿Y qué pasó aquí? Me siguen viendo, ¿cierto? En lo que es la ciencia del encuentro. Sí, Hay, perfecto. una pregunta en un chat, me parece. No, ya reviso, No, pero bueno, ahí apareció como una alerta que habían escrito en el chat. Desde el punto de vista de la coherencia cardíaca, son temas que de pronto ustedes que han venido avanzando en Tekendama Horse Connection lo tienen supremamente claro. Y lógicamente cuando hay una incoherencia, pues lógicamente se manejan cuadros de estrés y cuando hay una coherencia, pues lógicamente se mantiene una tendencia de paz, de tranquilidad y como su nombre lo dice, de coherencia, ¿cierto? Eso me lleva a hablar algo que se llama la teoría polivagal. En el método Serequinos, nosotros con esa teoría polivagal somos muy, muy juiciosos en poderle explicar a la gente en qué consiste ese tema de la teoría polivagal. Sí, hay un protocolo, más adelante lo vamos a ahondar un poquito, pero vamos a explicar un poquitico en qué consiste ese tema de la teoría polivagal. ¿Sí? ¿Qué es el nervio vago? El nervio vago es como ahí lo dice la definición, es como un cablecito que va desde el cerebro hasta el intestino, ¿cierto? Es como una conexión que hay desde acá hasta abajo. Yo no sé si a ustedes de pronto les ha dado, eh, sí, a muchas personas les puede pasar, a mí también me ha pasado, que de pronto se asustan con algo, hay un sonido, hay algo que ahorita con los temblores que han habido, los terremotos aquí en Colombia, la gente está supremamente ansiosa y su pensamiento siempre está marcado por el miedo, por el temor, por la incertidumbre, y eso afecta a la parte estomacal, ¿cierto? Entonces, el pensamiento que yo tengo de tensión, de nervios, de preocupación, baja como por ese cablecito y me va afectando el intestino y me da como dolorcito de estómago o ganas de orinar o ganas de defecar, una cantidad de cosas. Así es que funciona el nervio vago, ¿cierto? Entonces, baja el cerebro, va al corazón, sigue a los pulmones y llega al intestino. Y miren que eso es un componente bien interesante que tiene que ver inclusive con lo que veíamos ahorita, que desde el pensamiento hasta la conducta del caballo. O sea, cómo se va conectando todo para poder entender el comportamiento del caballo. Alguien que de pronto tiene activado como el dibujito y está como rayando ahí las diapositivas. Los tres estados del cuerpo están marcados desde esas tres tendencias, desde la seguridad y la conexión, desde la alerta y la defensa y desde el bloqueo y la congelación. Si ustedes lo ven ahí, lo ven en colores, lo ven en verde, amarillo y rojo. Eso nosotros lo tenemos muy bien marcado dentro del método Serequinos y el libro lo explica hablando de algo que llamamos nosotros el semáforo Serequinos. Ahorita lo vamos a ver así como muy zapoteadito, digo yo, muy someramente, para que lo podamos entender y podamos empezar a aplicar el tema del semáforo Serequinos. Es muy importante porque yo puedo identificar los momentos que yo estoy viviendo con el caballo, con las personas que están interviniendo con los caballos y poder empezar a tomar decisiones acorde con los comportamientos del caballo y los comportamientos de las personas. Cuando yo lo tengo pedagógicamente, metodológicamente diferenciado por colores, se me va a hacer mucho más fácil la intervención que pueda tener, tanto con el caballo como con las personas que están en compañía interviniendo como con el caballo. ¿Sí? Ahí vemos algo de cómo se trabaja el tema de los cerebros, de los tres cerebros, que hablamos de un neocortes, hablamos de un sistema límbico y hablamos de un sistema reptiliano. Tanto el caballo como nosotros funcionamos de esa misma manera en esos tres cerebros. Con el caballo se trabaja de abajo hacia arriba. ¿Cómo así? ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque nosotros primero nos tenemos que calmar
Después tenemos que sentir para poder comprender. ¿Qué pasa normalmente cuando estamos nosotros en un campo con un caballo o con una persona? Intentamos aplicar nuestro pensamiento inicialmente a meterle razonamiento, y es ahí donde nos hemos equivocado mucho con el tema de las terapias asistidas con caballos, con el tema de los coaching, con el tema de los escenarios y de los contextos que tenemos con parejas, con personas y demás trabajando con caballos, que le queremos meter la razón antes que verdaderamente empezar a calmarnos un poquito a través de la respiración para que el caballo pueda empezar a tener esa coherencia que nosotros quisiéramos tener. Antes y después de una sesión de vínculo se analizan diferentes temas: el tema del cortisol, el tema de la oxitocina y el tema de la frecuencia cardíaca. Miren, en el tema del cortisol, pues lógicamente ya sé que ustedes lo han visto bastante a través de los diferentes masterclass de Tekendama Horse Connection, y hablamos de la importancia de empezar a manejar esas emociones para poder bajar esos niveles de estrés que tenemos nosotros y que la vida cotidiana nos ha llevado a nosotros a tener unos cuadros mentales supremamente altos que nos van acelerando mucho el sistema nervioso y van aumentando los niveles de cortisol. La oxitocina, supremamente importante porque es el tema, la hormona del amor la llaman, para poder tener ese vínculo y ese contacto con el caballo. Entonces, miren, parecer, suele arriba, dependiendo del trabajo que se haga, el nivel de cortisol del caballo también baja. En niveles de oxitocina, empezamos como con esos miedos, con esos temores. Cuando tiene el cortisol alto, pues lógicamente la oxitocina la tenemos baja. Pero cuando ya empezamos y empezamos a comprender el caballo y a tener ese vínculo con el caballo, lógicamente el nivel de cortisol baja y el nivel de oxitocina sube. Y la frecuencia cardíaca pues empieza a tener, como su nombre lo dice, una frecuencia y una coherencia importante para poder tener un mejor resultado con los trabajos que yo estoy haciendo con los caballos. ¿Sí? Cuando hablamos de ciencia del encuentro, tenemos que hablar que esto funciona si la experiencia se vuelve repetida. Y es ahí donde nosotros, desde la pedagogía del caballo, porque nosotros hablamos más de pedagogía que de terapia, que de la parte como médica, llamémosla así, hablamos de experiencia pedagógica, porque desde la experiencia pedagógica se puede obtener un mejor resultado. Y si se hace de manera repetida, pues lógicamente el inconsciente va a empezar a entrenarse en esas emociones, en esos pensamientos, en esas conductas, en esas posturas corporales, en regular la respiración y una cantidad de cosas, en estar presente, que nos enseña el caballo para poder seguir aportándole no solo al estado de estar con el caballo, sino al estado de la cotidianidad. Porque cuando hacemos acciones repetidas con el caballo como ejercicio terapéutico, como ejercicio pedagógico, pues lógicamente nuestra calidad de vida y nuestras relaciones con y entre los demás cambian totalmente, cambian totalmente. Si yo tengo experiencias con el caballo, empiezo a cambiar la conducta. Si yo cambio la conducta, empiezan a cambiar mis emociones. Si cambian mis emociones, empiezan a cambiar los pensamientos. Y si yo hago ese proceso, lógicamente le voy a aportar un poquitico más al mundo. Suena romántico, demasiado, pero muchachos y muchachas que están aquí conectados, es efectivo. Una sesión aislada con un caballo funciona, puede que funcione, pero se queda en una experiencia vivida. Varias sesiones, varias experiencias que me refuercen muchas cosas de la que el caballo nos puede aportar a nosotros,
empiezan a cambiar nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras emociones y podemos ser un poquitico mejor personas. Por eso la frase con que inicia el libro, el caballo es la excusa perfecta que puso Dios en la tierra para mejorar la raza humana. Y desde ahí nos apalancamos nosotros para poder llevarle un nuevo mensaje a las personas. Hoy Cerequinos está desarrollando una ponencia internacional que se llama La Paz del Caballo. Y aquí me voy a adelantar un poquitico. Como cerequinos fuimos invitados a participar en la Cumbre Mundial para la Paz en septiembre del 2025 en Miami, Florida. Allá estuvimos nosotros participando con un candidato a Premio Nobel de la Paz que se llama Alejandro de Alessandro y con diferentes personas de muchos países. Y el caballo hizo presencia a través de cerequinos. Cuando a mí me ven de sombrero allá y me ven a mí de convoy, allá en Estados Unidos es el convoy, este que viene a hacer aquí, o sea, que aporte a la paz viene a hacer aquí. Pues nosotros hicimos un documento académico que se llamó La Paz del Caballo, mostrándole a las personas que de manera pedagógica y desde la repetición de las experiencias, de ciertos ejercicios y ciertas técnicas, la persona puede empezar a hacer eso, a cambiar la conducta, a cambiar las emociones, a cambiar los pensamientos y aportarle más y mejor al mundo desde los planos de la paz. Eso ha sido para nosotros algo supremamente valioso, que lo tenemos ahí y que quisiéramos en algún momento, en algún otro espacio, hablar un poquitico más a fondo de lo que significa ese tema de la paz del caballo. Sabemos todos los que estamos acá porque trabajamos con los caballos, porque vivimos, convivimos, desayunamos, almorzamos, cenamos caballos, de esto que vamos a hablar. El caballo es un animal presa, el caballo es un animal social, el caballo siempre es de movimiento y el caballo es de rutina. Cuando nosotros aprendamos a entender y a comprender el caballo desde esos puntos de vista, pues lógicamente nuestro trabajo con el caballo y con las personas se nos va a facilitar mucho más. A veces, me perdonan que lo diga, pero lo he visto en varios centros que de pronto uno tiene la oportunidad de asesorar. Lo tenemos como teoría, pero no dimensionamos verdaderamente qué significa ser presa. ¿Qué son esas naturalezas que tiene el caballo como presa y cómo nosotros podemos apalancarnos de esa naturaleza de ser presa para poder comprenderlo mejor y hacer que personas que se acercan a nosotros para mejorar ciertas cosas en su vida puedan, desde esa naturaleza de ser presa, copiar, asimilar, entender, comprender un poco más y asumir ciertos comportamientos que le cambien su estilo de vida. Son sociales, por eso nos enseñan convivencia. Son de movimiento, por eso nos enseñan a mover energía. Y son de rutina, por eso nos enseñan a ser disciplinados. Entonces el caballo va mucho más allá de la montura. El caballo no es solamente para montar, para disfrutar, es muy bueno hacerlo, es delicioso tener un paseo a caballo, pero créanme que también tenemos una frase que la compartimos en el libro. A veces es mejor ir con el caballo que ir a caballo, porque es ahí donde podemos aprender muchas más cosas. Desde el tema de la etología aplicada, también lo tiene el libro y lo hablamos desde el punto de vista que lo entendemos y lo comprendemos todos, pero a través de las experiencias y los casos clínicos que tenemos, también le decimos a las personas, o que desde el punto de vista etológico hay un comportamiento generalizado. Listo, ¿qué significan las orejas hacia atrás? Ah, que el caballo está de pronto disgustado, que el caballo va a tener una reacción X, ¿cierto? ¿Qué significa la cola metida entre las patas? Ah, que el caballo de pronto tiene un tema de incomodidad, de pronto puede tener algún temor. Sí, desde el punto de vista de la etología a nivel general, sí, es. Pero yo le digo a las personas mucho esto. Los caballos son individuos y tienen algo que lo llamamos nosotros caballonalidad. Entonces, como usted y como yo, por el solo hecho de yo tener el ceño fruncido permanentemente, yo soy con el ceño fruncido. Yo salgo a la calle y soy con este ceño fruncido,
Y entonces las personas me ven con el ceño fruncido y dicen, no, esta persona es muy mala clase, esta persona es grosera, esta persona puede tener un mal genio, pero cuando me tratan ven que yo soy una persona amable que puede entrar en confianza rápidamente. Lo mismo puede pasar con los caballos. Etológicamente, las orejas hacia atrás significan algo, pero no necesariamente un caballo que tenga las orejas hacia atrás es un caballo que puede significar eso que la etología nos dice. Hay que analizar el caballo en su individualidad, porque pueden ser caballos que no sean agresivos, sino que pueden ser caballos tímidos o caballos que simplemente asumieron un comportamiento desde temprana edad de tirar las orejas hacia atrás porque lo aprendieron, pero no necesariamente es un caballo que vaya a atacar. Entonces, ver una etología y empezar a comprender el caballo desde el lenguaje corporal, yo me tengo que entrenar desde el punto de vista sistémico y desde el punto de vista estratégico, o sea, ver el caballo como un todo. Y ahí es donde entra un concepto importante que se llama ecología equina. Es todo lo que rodea al caballo y que todo eso que rodea al caballo le puede afectar para bien o para mal en ciertos comportamientos que pueda tener el caballo. Y que yo tengo que estar con las alertas encendidas, oído, vista, olfato, tacto, inclusive hasta gusto, para poder comprender dentro de esa ecología que él está afectando, para bien o para mal, al aprendizaje del caballo. Entonces es muy importante individualizar nuestros caballos y no entenderlos como parte de un todo. ¿Es importante la etología? Claro. ¿Nos da esos conceptos de acercamiento? Claro, pero cada caballo tiene su comportamiento específico y especial. Dentro de la etología aplicada, ahí es donde nosotros hablamos del semáforo Equinos. El semáforo es un color verde, un color amarillo y un color rojo. Y yo este semáforo Equinos de verde, amarillo y rojo lo aplico no solamente para los caballos, sino para las personas que trabajan con los caballos y que vienen a construir con nosotros una experiencia junto con los caballos. Entonces yo cojo a la persona y les digo, bueno, ¿en qué color estamos? Tú, ¿en qué color vienes? Ah, no, yo vengo en amarillo porque vengo un poquito tensionada, porque había un trancón antes de llegar aquí a la finca, aquí pues a la sede de Cerequinos, y porque salí disgustado con mi esposo, o salí disgustada con mi mujer, o tengo un problema en el trabajo, entonces vengo en amarillo. Ok, listo, vienes en amarillo. Vamos a empezar a trabajar con los caballos. Vamos a la pesebrera, al box o en libertad si los tenemos en libertad y empezamos a analizar y a observar el caballo, que es el primer momento que tenemos nosotros. Yo le pregunto a la persona, ¿qué observas en el caballo? ¿Lo ves en rojo, lo ves en verde o lo ves en amarillo? Y empezamos desde ahí una sesión. Empezamos desde ahí una sesión. Ya cuando identifica el color en el que está el caballo, pues esa misma persona ya se va a empezar a identificar en el color que tiene que estar él para poder entrar en vínculo y en contacto con el caballo. Entonces la observación para nosotros es fundamental, tanto para terapias asistidas, para coaching, para hipoterapia, para equinoterapia o para entrenamiento del mismo caballo. Ah, que es un caballo de alta competencia y yo lo voy a entrenar. Listo, muy bien. Vamos a aplicarle el semáforo equinos a ese caballo que vas a entrenar. ¿Cómo está el caballo hoy? Porque hoy lo viste en verde, pero mañana ese caballo puede estar en rojo, puede estar en amarillo. Es el mismo caballo, estaba en la misma pesebrera, en el mismo box, no ha cambiado nada, nada, cero. Ah, sí, pero un momentico, pero es que ayer tú lo trabajaste a las 10 de la mañana, que había un sol radiante, y hoy lo trabajaste, te acercaste a las 4 de la tarde y el día está oscuro, porque hasta el clima influye en el comportamiento del caballo. No es lo mismo trabajar con un caballo en un día soleado que trabajar con un caballo a altas horas de la noche.
El caballo está atento a todo y su comportamiento cambia acorde con la ecología que tiene. Listo. Dentro del método Serequinos y dentro del libro está los 5 pilares que trabajamos nosotros desde la pedagogía del vínculo. Nosotros trabajamos desde el punto de vista de la presencia, que es estar presentes aquí y ahora, sin celular, sin prisa, sin agenda interna, nada, cero. Yo le digo a las personas, uno de los inconvenientes más grandes que tiene el ser humano es que poco estamos presentes. Nosotros siempre estamos pensando, mañana hay que pagar el arriendo, mañana hay que comprar cosas de mercado, mañana hay que pagar los impuestos, mañana tengo esta reunión, o todo tiempo pasado fue mejor, tan buenos los diciembres de antes, tan bueno cuando yo estaba en el colegio, tan ricos los compañeros de la universidad, y nos olvidamos del momento presente. Y el caballo nos enseña a estar presentes, en el aquí y en el ahora, en el momento actual. Eso nos enseña el caballo. Y eso lo trabajamos en el método Serequinos. Trabajamos desde el punto de vista del liderazgo, cómo nosotros damos instrucciones, cómo nosotros tenemos una dirección clara, cómo nosotros nos lideramos a nosotros mismos, cómo nosotros podemos entender y comprender nuestro interior desde el punto de vista del liderazgo para poder inspirar a los otros. Trabajamos la confianza, trabajamos la autenticidad y lógicamente trabajamos el tema de la coherencia. Sin los 5 hay técnica, pero con los 5 hay vínculo. Y esa es la frase que a nosotros nos define dentro del método Serequinos. Sin estos 5 pilares podemos tener técnica, claro, la técnica de sacar un caballo de la pesebrera, la técnica de acercarnos a un caballo, la técnica de guiar un caballo desde el cabestro, desde la línea, la técnica de poder ensillar, la técnica de poder tener un contacto visual con un caballo, todo eso es técnica. Pero cuando aplicamos los 5 pilares, ya estamos hablando del vínculo. ¿Nos demoramos un poquito más? Sí, nos demoramos un poquito más. Pero cuando nosotros comprendemos que desde nosotros nace esa posibilidad de que el caballo empiece a confiar en nosotros, de ahí para adelante todo se facilita, tanto en el entrenamiento para con los caballos como en las diferentes sesiones que podemos tener nosotros con personas donde los caballos se vuelven protagonistas. Tenemos un protocolo de conexión, lo habla el método Serequinos y está dentro del libro, donde tenemos un primer paso que se llama preparación interna. Esto es un protocolo, eso es un paso a paso que le decimos a las personas, vamos a seguirlo, vamos a tenerlo y vamos a comprenderlo y lo hacemos desde sesiones de coaching, sesiones de terapia asistida, sesiones de pedagogía o equitación. Vamos a enseñarle a montar a caballo a la persona, pero no, es que no solamente montar, y nosotros somos muy estrictos en eso. No se trata solo de montar, se trata de comprender. Entonces vamos a prepararnos de manera interna. ¿Cómo? Vamos a trabajar el tema de la respiración, vamos a hablar del semáforo, vamos a despreocuparnos del tiempo, vamos a estar aquí en el presente. Vamos a observar, tanto en pesebrera como en libertad. Vamos a pedir permiso, tanto para entrar a la pesebrera o para entrar en el espacio del caballo si está en libertad. Vamos a tener ese contacto inicial y ese contacto inicial es importantísimo para saber cómo estamos nosotros desde el punto de vista interno y cómo el caballo reacciona con nuestra cercanía. Vamos a tener algo que se llama sincronía del movimiento. Todas nuestras sesiones inician pie a tierra. Siempre va a haber el espacio de caminar con el caballo. Vamos a tener el tema de sensibilización progresiva. Vamos a hacer trabajo en libertad y vamos a hacer cierre y agradecimiento. Cada espacio del método Serequinos, y está en el libro explicado, siempre tiene el tema de cierre y agradecimiento. Y al inicio y al final se evalúa el semáforo. ¿Cómo iniciamos? En rojo. ¿Cómo terminamos? En verde. ¿Cómo iniciamos? En amarillo. ¿Cómo terminamos? En rojo. Bueno, entonces vamos a trabajar para la próxima.
¿Cómo iniciamos? En verde. ¿Cómo terminamos? En verde. Excelente. Y hay sesiones que empiezan en verde y terminan en rojo, por el tema de la frustración, que el caballo no me responde, por los miedos, por los temores, por la desconcentración, por una cantidad de cosas que pasan alrededor desde el punto de vista humano que afectan lógicamente el comportamiento del caballo. Hablamos de los 8 principios desde el punto de vista del liderazgo y la empatía y los definimos cada uno y los trabajamos cada uno con diferentes ejercicios. Hablamos de la claridad, hablamos de la oportunidad y la justicia, hablamos de la serenidad, de la escucha, de la firmeza, del ejemplo, de la humildad, y todo eso enfocado permanentemente en el caballo y en la persona, ¿sí? Porque cuando tú tienes esa relación directa con el caballo, estás teniendo un diálogo permanente con el caballo. El caballo no habla, no, pero se comunica permanentemente. El caballo te habla claro, tú le entiendes claro, tú le estás diciendo al caballo con claridad algo y el caballo te está entendiendo claro. Están aprovechando las oportunidades mínimas. Ahí es donde nosotros tenemos que volvernos sensibles a todo nivel. Yo le digo a las personas, usted tiene que volver caballo para poder hablar con los caballos. Y le pongo el ejemplo, si usted se va para Alemania, usted tiene que aprender a hablar alemán. No espere que los alemanes aprendan el español suyo. Jamás. Usted tiene que aprender a hablar alemán. Si se va para Brasil, usted tiene que adaptarse a la cultura de Brasil. Nunca los brasileños se van a adaptar a la cultura colombiana o la puertorriqueña o a la... No, usted tiene que adaptar a la cultura. Y si nosotros estamos trabajando con caballos, adivine quién tiene que aprender a hablar caballo. Nosotros, el caballo no tiene por qué hablar nuestro idioma. Jamás. Y ese es un error que casi que nosotros estamos cometiendo de poder hacer o creer que es que el caballo tiene que entendernos a nosotros sí o sí. Y eso es totalmente falso. El caballo siempre va a ser caballo. No humanicemos lo que no es humanizable. Y el caballo no lo podemos humanizar. Ya lo estamos trabajando, ya lo estamos tratando como mascota. Entonces, 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y comida. Eso lo hacen los humanos. Desayunan, almuerzan y comen. Pero el caballo come 18 horas al día. Entonces, el caballo no tiene por qué acomodarse a nuestros caprichos. Nosotros tenemos que acomodarnos a la naturaleza del caballo. Hay una frase que me encanta y me la compartió un gran amigo mío que se llama Germán Botero, que me decía lo siguiente: Johan, la mascota se conquista y el caballo se cautiva. A mí me encantó esa frase, porque el caballo em- empieza a tener ese vínculo contigo a través de la inspiración, a través de cómo lo cautivas para que el caballo empiece a entenderte, no como depredador, sino como un compañero guía que va a hacer que su vida sea más amable, sea más amable. Desde el liderazgo y la empatía, hablamos de que la empatía literalmente no es antropomorfismo. Miren, lo estábamos hablando, la humanización. Hay que empatizar, hay que cautivar, hay que inspirar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No es decir lo que hay en esos 4 ítems desde el punto de vista de humanizar el tema del caballo. El caballo lo hace por maldad, para molestar. No, nunca un caballo va a ser maldadoso. No hay caballos bravos, hay caballos mal manejados. Ah, que el caballo está aburrido, que necesita un cariñito de más. No, no. Ah, que si lo consiente siempre me va a querer. No, tampoco. Ahí está lo que nosotros nos tenemos que empezar a preguntar para empezar a comprender esa necesidad del caballo. Eso es humanizar el caballo. Lo otro es empezar a empatizar con el caballo, a cautivar el caballo. Entonces, como son presas, mire lo que la ambivalencia de los dos componentes. ¿Lo hace por maldad para molestarme? No.
Yo me vuelvo empático cuando digo qué necesidad de presa no está cubierta en este momento para el caballo. Ahí cambia el contexto, empiezo a generarme yo otra cantidad de respuestas para poder comprender un poquitico más a profundidad del caballo. Está aburrido, necesita un cariñito de más, no, le duele algo, está durmiendo, está comiendo, cómo se está moviendo, ¿sí? Si lo consciente siempre me va a querer, no, ¿qué le enseño? ¿Qué le enseñó mi conducta de ayer? ¿Qué hice yo para que el caballo pueda estar así en este día? Entonces son temas que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de relacionamiento con el caballo, de dejarlo ver como esa mascota y empezarlo a ver como el caballo y la naturaleza que tiene el caballo como tal. 7 errores frecuentes que cometemos nosotros desde ese tema del liderazgo y la empatía. Lo hablamos, humanizar el caballo, forzar el ritmo, y ahí hablamos desde uno de los componentes importantes del tema de conexión y vínculo, que se llama la justicia. O sea, si somos justos con el caballo, estamos siendo justos con lo que puede dar el caballo. Señales inconscientes, castigar el miedo del caballo. Cometemos ese error muy seguido. Negar el cuerpo. Nosotros no chequeamos los caballos antes de nosotros trabajar con ellos. Confundir sumisión con aprendizaje. Ahí hay un término importante que se llama la indefensión aprendida. Eso es un tema largo que podemos trabajar en algún momento, en alguno de los cursos que tienes de equinos, ahí está, la indefensión aprendida. Hay caballos que hacen las cosas porque les toca, porque ya no hay nada más para dónde coger, porque saben que si hacen lo contrario van a tener su castigo. Entonces simplemente se someten a lo que el chalán, el entrenador o la persona que está al frente les haga. Entonces eso es sumisión. Y la gente dice, es que el caballo es muy noble, es que el caballo aprende fácil. No, el caballo está actuando porque sabe que él espera si él no hace las cosas de manera correcta, como tú supuestamente se la enseñaste. Y ignorar el equipo de tierra. ¿Cómo así que ignorar el equipo de tierra? Hay veces que nos saltamos pasos a la hora de nosotros entrenar y comprender los caballos. Desde el punto de vista de la equinoterapia, pues tiene una historia importante que nace y hace parte pues como del libro. Acuerden que esta presentación es lo que contiene el libro, pero lógicamente hay mucha más profundidad y aquí se pueden sacar cualquier cantidad de temas que podemos ahondar y profundizar. Hablamos del tema de la equinoterapia, desde Hipócrates inclusive, que él recomendaba el caballo a las personas que llegaban con cualquier dolor. Ah, que llego con un dolor en el estómago, en la panza, en la barriga. Y Hipócrates recomendaba montar a caballo para personas que llegaban con diferentes dolores a su consulta. Ya en 1952, pues hay una experiencia muy bonita donde una persona con polio eh, consigue plata en los Juegos Olímpicos y entonces empieza la gente a mirar la parte terapéutica de la equitación. En el año 60 al 80 ya se estructuran como ciertos temas de la parte terapéutica y de la equitación adaptada y hoy pues lógicamente ya hay más auge desde este punto de vista del coaching asistido con caballos y los temas psicoeducativos que aportan desde el punto de vista del caballo. Se habla de hipoterapia, se habla de equitación terapéutica y nosotros desde Ser Equinos hablamos de la pedagogía del vínculo. ¿Por qué? Por lo que les expliqué ahorita. Desde el punto de vista pedagógico podemos empezar a aportar que la persona tenga una experiencia. Y cuando se tiene experiencia, se obtiene un aprendizaje. Y cuando se obtiene un aprendizaje, pues lógicamente se empieza a aplicar ese aprendizaje y aportar mejores cosas al mundo cotidiano. ¿Sí? Eh, Equinoterapia desde el punto de vista de la discapacidad, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos
sabido en diferentes masterclass que ha tenido Tequendama Horse Connection, y hablamos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social, cómo desde la equinoterapia se puede aportar bastante pues como al individuo, cómo los niños lógicamente pueden entender el caballo como parte de la escuela de vida. Entonces trabajamos, ya lo hemos visto también, el tema de responsabilidad, la autorregulación, la atención, el tema de poner límites, el tema de la autoestima, el tema de la empatía. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos diferentes experiencias para contar, con diferentes casos que nos han llegado en los diferentes centros ecuestres donde estamos, que hemos dirigido, que nos contaron, las experiencias que tenemos nosotros sobre cómo ha aportado el caballo como escuela de vida a los niños. Desde el punto de vista del trauma y la memoria corporal, pues lógicamente también el caballo nos ha aportado muchísimo. Llegamos con una situación de manera consciente, el inconsciente refleja otra cantidad de cosas y el caballo muestra a través de sus movimientos corporales unas reacciones que hace el caballo de manera natural, porque el inconsciente del individuo que está trabajando con el caballo hace que el caballo tenga ese tipo de reacciones, y lógicamente a través de las preguntas vamos trabajando todos esos temas de trauma y memoria corporal que tengamos diferentes personas que trabajamos con caballos y que el caballo nos puede ayudar a identificar para nosotros seguir trabajando. El tema de coaching asistido con caballos, que lo trabajamos para líderes, para familias, para equipos. Mañana inclusive tengo una sesión de coaching con una persona, y quiero mostrarles algunas historias que tienen el libro, casos reales que hemos vivenciado aquí en Serequinos, y que quisiera, está muy resumido. Vamos a ver como las 5 historias que tenemos acá de cómo el caballo y las personas que nos acompañaron en ese momento le apoyaron a esas personas para que pudieran construir una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser, una nueva manera de actuar y poderle aportar verdaderamente al mundo. Nombres reales y caballos reales. Teníamos un caballo que se llamaba Rascacielos, llegó una niña Laura con parálisis cerebral, donde tenía bajo control, lógicamente, de su parte corporal desde el tronco, mm, la iniciativa muy poca, una comunicación muy poca y una familia, lógicamente, agotada, pues con las diferentes terapias que habían asistido. El resultado fue que se mejoró el equilibrio, el tono en el tronco de la niña, apareció un lenguaje espontáneo, lógicamente dirigido al caballo y a la familia, y la familia pues tuvo una recuperación de esperanza y de constancia. Esta niña fue muy significativo porque cuando la trajeron, lo que quería la mamá era que la niña fuera un poquitico más independiente. Y la independencia de la niña era nula porque la niña llegó con los puños cerrados, supremamente rígida, y no caminaba. O sea, pues, cero, no tenía como ese tipo de movilidad. Después de algunas sesiones importantes que se hizo con ella, la mamá llega llorando aquí, diciéndole que la niña ya estaba gateando por toda la casa, abriendo cajones y sacándole las medias y la ropa interior de ella y tirándola por toda la casa. Entonces, eso le aportó el caballo a la niña. ¿Cómo? Con sesiones del caballo, pues lógicamente se hizo la selección del caballo para poder aportarle pues como a la niña. Se hicieron sesiones de 20 minutos, siempre con la misma rutina. Las rutinas son importantes, y eso se le explica a los acudientes y a los papás, porque de pronto hay papás que no comprenden, pero es que siempre se hace lo mismo. Sí, es que siempre se hace lo mismo, pero es para beneficio de la niña. O sea, no pretenda que en un caso de estos se hagan diferentes ejercicios. Claro, se puede variar, pero la rutina para tener resultados es supremamente importante. Se trabaja el tronco montado al paso con juegos de alcance y de giro, tareas de cuidado en tierra, como cepillar, dar el agüita y demás. Eso fue un resultado supremamente satisfactorio para nosotros que tuvo Laurita con este caballo rascacielos.
Paola y Bendición. Bendición se llama la yegua. Supremamente miedo, terror, llegó, vino solamente como quería una foto montada en el caballo, pero la foto fue un fracaso total porque temblaba, asustadiza, pues totalmente, hizo asustar la yegua y el resultado fue que en el cuarto momento que tuvo Paola con Bendición, pues lógicamente ya la experiencia fue totalmente diferente. O sea, el miedo lo pudo canalizar, pudo entrar en confianza con la yegua, pudo regular los temas de respiración. eh, ya se cambió pues como el objetivo, no es montar para tener una foto, sino es comprender y conocer un poquitico más de vos como persona y un poquitico más de la naturaleza del caballo. Se hace una sesión desde de trabajo pie a tierra. La dificultad se nombra en voz alta. Es muy importante nombrar la dificultad en voz alta para poder sacarla de su interior. Ponerle nombre a la dificultad es supremamente importante desde el punto de vista cognitivo para las personas y ya se montaba sola y pudo comprender un poquitico más de lo que significaba esa relación con el caballo. Entonces, mire cómo cambian los paradigmas y cómo cambian las perspectivas. Ella quiso llegar acá para tomarse una foto montada. Cuando a mí me dicen eso, yo ahí mismo pienso en el ego de las personas. O sea, yo quiero una foto montada en un caballo. ¿Qué significa yo estar en una foto, en una imagen para recordar que yo estaba montada en un caballo? Son imágenes de poder, son imágenes de satisfacción propia, de ego alto. Entonces, cuando llegan con esa intención, pues lógicamente hay que trabajar otro tipo de cosas en las personas y con el caballo. Y ustedes saben que una de las lecturas corporales que hace el caballo es el tema de la humildad. Si la persona es humilde o no es humilde. Y el caballo está en total capacidad desde su naturaleza de leer esos egos que tenemos nosotros, inclusive como seres humanos. Manuel y Verdugo, un caballo etiquetado como peligroso, supremamente peligroso. Eh, el caballo mordelón, el caballo se paraba de manos, un caballo supremamente con mucho trauma, ¿cierto? Y el jinete supremamente apurado para poder estar en contacto con el caballo y poder llegar a los objetivos de las diferentes sesiones. El resultado, pues desaparece la conducta agresiva del caballo, el caballo pudo volver a ser montado y Manuel cambió la manera de acercarse a todos los caballos. Se hizo a través de esos 4 puntos en la intervención que se hizo con Serequinos y, y se pudo también romper un paradigma, porque hay caballos que son descartados por temas de comportamiento avanzado y los dejamos así y ya, es que con ese caballo no puede nadie. Sí, los caballos también se pueden reeducar. Si nosotros podemos reeducarnos, los caballos también se pueden reeducar. Y hay algo muy bonito en el caballo y es que el caballo tiene algo que llama neuroplasticidad, cerebroplasticidad. Y es que el caballo se moldea permanentemente, entonces se adapta. Desde su naturaleza el caballo es adaptativo, él se adapta a cualquier cosa y ese proceso de adaptación le genera aprendizaje. Y esos aprendizajes nosotros nos apalancamos de eso para poder enseñarle cosas nuevas a los caballos. Y esas cosas nuevas a los caballos es que el caballo puede volver a confiar. Jacob y la manada, un tema de liderazgo. Era un líder acostumbrado a imponer sus cosas y lo que el caballo hizo con ello fue que le enseñó que las cosas no se imponían, sino que las cosas se negociaban. Y esto fue lo que se logró desde el punto de vista del liderazgo con esta persona llamada Jacob. Se logró que un caballo lo siguiera en libertad y reconoció que su equipo también lo seguía por miedo. Y eso hizo que se rediseñara el estilo de dirección. Entonces, el caballo empieza a hacer entender y comprender muchas cosas que tenemos en el interior
que de manera consciente no sabemos que las tenemos, pero que con el caballo salen de esa manera inconsciente, el caballo nos las muestra y nosotros podemos tener unas alertas para poder empezar a mejorar nuestro desempeño. Elena vino con una, eh, con una situación de muchos temores, de muchos miedos, eh, con una situación interna muy compleja desde el punto de vista familiar y con sus amigos. Y, y con Elena, la yegua Sol empezó como a responder al poquito tiempo de estar con ella. Eh, Entendió Elena que la situación no era imponer, sino empezar a negociar como con la yegua para poder tener un mejor acercamiento y un mejor trabajo en equipo con ella. Entonces se trabajaron los temas de respiración, se trabajó el tema de la coherencia, se trabajó el tema de bajar los ritmos, de poder bajar los temas de cortisol, elevar la oxitocina, pero todo con trabajos pie a tierra y se lograron temas muy bonitos con Elena y la yegua Sol, que también era una yegua que nos acompañó aquí bastante tiempo. En síntesis, en los diferentes casos, en los 5 casos, el nodo central en Laura y Rascacielos era la falta de motivación en terapia, la palanca del cambio era el rol activo del cuidado y el principio confirmado era el vínculo que sostiene la constancia. En tema de Paola y bendición, miedo no procesado, se cambia el objetivo por el proceso y se tiene una experiencia importante. En Manuel y Verdugo hay un dolor no diagnosticado en el caballo, se hace chequeo físico, se tiene una pausa y antes de pedir se observa el caballo. En Jacobo y la manada hay una imposición de liderazgo, se hace silencio y se tiene una intención clara para poder trabajar con el caballo y ya el liderazgo lógicamente se concede por parte del caballo o de los caballos para que él pudiera actuar. En el N y Sol hay una incoherencia interna, se entra una coherencia cardíaca importante a través de la respiración y lógicamente pues ya cambia el estado emocional y se puede también tener otra experiencia. Hay 10 estrategias para lograr la sincronización junto con el caballo. Esto ya es más práctico y es respirar, caminar al ritmo, utilizar una sola señal, premiar el intento de los caballos, hacer pausas, trabajar de lo conocido a lo nuevo, nunca al revés. O sea, hay que trabajar de lo conocido a lo nuevo, nunca al revés. A veces que trabajamos lo nuevo sin saberlo y el caballo también explorándolo, ahí hacemos un cortocircuito. Cambiamos de ejercicio antes de que aparezca el aburrimiento, se observa la respiración de ambos, se termina siempre con un logro pequeño y se lleva una bitácora porque sin registro realmente no hay progreso. Nosotros tenemos una aplicación interna donde llevamos las bitácoras de las personas que hacen intervención aquí en Cerequinos y se le va llevando como un control importante a ellas. Venga una vez o venga 10 veces, ¿sí? Pero siempre se trabaja. Hay diferentes ejercicios, cómo lo podemos hacer nosotros a través del miedo, unas listas de verificación desde el punto de vista del bienestar, que esa la tenemos nosotros supremamente clara, los que trabajamos con caballos y estamos en estas masterclass de Tequendama Horse Connection, unos rituales cotidianos que lógicamente vienen con el tema del vínculo, que son muy sencillos y pueden parecer inclusive hasta tontos, pero saludamos en la llegada, hacemos silencio, vamos a cegar, vamos a caminar, vamos a la bitácora y cerramos agradecidamente. Y es un ritual y siempre lo hacemos en cualquiera de las sesiones, vuelvo y repito, o para entrenar caballos, o para hacer coaching asistido, para hacer terapia o para hacer equinoterapia y demás. Hay un plan de 30 días donde en la semana 1 trabajamos el tema de la observación, la semana 2 la regularización, la semana 3 la sincronía, la semana 4 el tema del liderazgo. Y así nos vamos yendo y repitiendo y volviendo y repitiendo y volviendo para que la persona pueda generar como esa experiencia.
El libro nos deja dos lecciones importantes y es que el caballo responde a lo que usted es y no a lo que usted dice, que la prisa es el principal enemigo del vínculo. Antes de pedir hay que observar el caballo, observar el cuerpo. Liderar es dar seguridad y no imponer el miedo. El no del caballo es información, no es rebeldía. La coherencia se siente antes de cualquier cosa que yo vaya a decir. La sumisión no es aprendizaje. El silencio también enseña. Cuidarlo es cuidarte. La repetición amable construye una identidad nueva y una experiencia. Cada error es una invitación a nosotros revisarnos y la verdadera montura está en el corazón. Finalizo con estas dos frases. Cada vez que te acerques a un caballo, eh, que lo hagas como si fuera la primera vez y que cada vez que lo dejes, lo hagas como si fuera la última vez. Y simplemente sigan leyendo, vayan a la práctica y compartan todo este conocimiento que el caballo nos da. Es el mejor maestro, el caballo. Y ahí terminamos con que el caballo es la excusa perfecta que puso Dios en la tierra para mejorar la raza humana. De eso se trata el libro, a grosso modo, aquí de manera muy resumida y a la orden desde esta ventanita que se llama Ser Equinos, a lo que bien pueda yo ayudarles y colaborarles. Bueno, Johan, realmente espectacular esto que nos presentas, de verdad, magistral. Me gustaría antes de darle la palabra a las personas que están en la sala, que lo pueden hacer a través del chat, si por algún motivo no pueden abrir su cámara o su micrófono, pueden ir si quieren escribiendo, pero me gustaría en primer lugar que nos cuentes cómo adquirir el libro, cómo pueden las personas que acaban de ver esta hermosa presentación, cómo pueden llegar a acceder a su libro tanto en Colombia como en los otros países que nos están observando en este momento y las personas que también van a tener acceso a esta grabación. Ok, Alejandro, muchas gracias, hombre, por la oportunidad pues, de decir dónde. Hay una plataforma que se llama Autores Editores, que lo pueden adquirir físico y les llega físico hasta la casa. O a través de la plataforma educativa Cerequinos virtualmente, que es www.cerequinoseducacion.com. Ahí de manera virtual se adquiere el libro y los otros cursos que tenemos nosotros ahí mismo en la plataforma. Genial, mira que esto que me acabas de mencionar, al ver tu plataforma tan hermosa, me gustaría que nos hicieras una breve introducción para la plataforma y los otros cursos que tienes en ella, por favor. Ah, comparto pantalla. Sí, 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 adelante para que ellos puedan ver un poco qué otras cosas tienes ya montadas. Ok, vamos a, espérate, a ver, tengo que dar de compartir. Bueno, ahí sí. Vamos a ver si nos da aquí. Creo que aquí sí nos da. Ahí sí la ven, ¿cierto? Perfecto. Ok, esta es la plataforma de educación Cerequinos, una plataforma que está construida bajo el método Cerequinos con 18 cursos aproximadamente, donde tenemos a través del método Cerequino algo que se llama equitación 360 grados, que es un programa, todo es virtual, asincrónico, o sea, las personas tienen aprendizaje autónomo ahí, hay ejercicios, hay gráficas, hay casos reales, hay videos, donde la persona tranquilamente en cualquier momento, lugar, desde el celular, desde el computador, se puede meter y puede adquirir pues como el curso. Entonces está esta equitación 360 de manejo integral del equino, competencia de alto rendimiento, un curso largo de coaching asistido con caballos, desarrollo familiar y personal con equinos, un curso de cómo piensa tu caballo, vínculo y conexión, neurociencia equina aplicada, gerenciamiento de proyectos equinos, fisioterapia y masajes para caballos, doma consciente, equitación etológica, método voucher y equitación en pantuflas que lo llaman, esto es más técnica,
evaluación de compra equina, nutrición, estrategias pedagógicas para la equitación. Este es un curso que yo recomiendo a todo el mundo porque habla desde el punto de vista del método como tal, de la pedagogía. Entonces es para formar tutores de asistidores de caballos, de terapia asistida con caballos, para coach, para profesores de equitación. Es un curso supremamente completo. Lenguaje corporal neuroemocional del caballo. Este es el curso de una conexión más allá de la montura. Esta es la ponencia de la paz del caballo. Este es el libro, y aquí lo pueden adquirir de manera digital. La consultoría para criaderos y ya. Esto es lo que tiene como la plataforma, que es www.serequinoseducacion.com. Esa es la plataforma, Alejandro, y muchas gracias por permitir mostrarla. Perfecto, me gustaría que nos regalaras acá tu contacto, tus redes sociales y que me autorizaras a aquellas personas que me escriben por interno suministrar tu contacto. Claro que sí. Las redes sociales son @serequinos en Instagram, en TikTok y en YouTube tenemos Serequinos Colombia. Ahí pueden encontrar pues como todos los datos de nosotros. Y el contacto, claro, lo puedes compartir tranquilamente, Alejandro, para las personas que requieran y quieran hacer alguna pregunta. Adicional de eso, perdón, Alejandro, tenemos una aplicación web que se llama serequinos.online. Es una aplicación que es un asesor 24/7 para los montadores, para los entrenadores de caballos, donde vos podés poner ahí un comportamiento detallado del caballo y la aplicación te responde junto con el video qué ejercicios puedes hacer, cuáles son las posibles causas que está presentando el caballo, el por qué está presentando el caballo eso. Entonces, que mi caballo patea en la pebrera, que mi caballo de para de manos, yo le pongo en la aplicación y la aplicación te dice cuáles son las posibles causas y cuáles son los ejercicios que puedes hacer. Y no solamente desde la parte etológica, sino desde la parte técnica y para diferentes disciplinas, desde caballo criollo colombiano hasta caballos de salto, caballos higüeyanos, caballos de vaquería, para responderle la pregunta también a una persona que me dice que para que ese de competencia de los remitos para todos los caballos, sí, para todos los caballos. Entonces, es una aplicación también que te muestra partes técnicas, que mi caballo se le dificulta girar a la derecha, ¿qué le puedo hacer? Y la aplicación te responde qué le puedes hacer. Así que a la hora de lo que necesiten, muchas gracias. Un saludo muy especial a Onofre Restrepo, mi gran amigo que está aquí conectado, un escritor también, que con él vamos a hacer una ponencia de la paz del caballo allá en Medellín. Un abrazo, Onofre. Genial, Johan. Bueno, los quiero invitar a todos a que si quieren escribir o manifestar alguna, mm, la manifestación que tengan para Johan y no puedan abrir su micrófono, lo pueden hacer a través del chat. Voy a leer, Johan, si me lo permites, acá algunos mensajes que ya llegaron. Está Juliana, buenas noches, conectada desde Bogotá. Mónica López, muchas gracias. Lina Moreno, gracias desde Bogotá. Luis Mesa, buenas noches desde La Plata, Antioquia, mil gracias. Vamos acá con saludos desde Venezuela, desde San Cristóbal. Todo un éxito, mi hermano. Juan Carlos. Tenemos Germán Botero, excelente presentación y muy bien diseñado esa estrategia. Gracias y muchos éxitos, Johan. Desde Colombia, don Víctor Vélez, muy buenas noches. Un saludo para todos, dice él. Don También tenemos Víctor, acá un agradecimiento por la presentación. Eh, Les quiero contar que quienes me escriban al WhatsApp se las envío de forma directa. Y también la pueden encontrar en el canal de YouTube Alejandro Vela Masterclass a partir del día de mañana. Aquí ya la pregunta de Juliana, que ya la respondió ahí en el chat también Germán Botero, que es para todos los caballos. Pueden conectar a Johan con Cerequinos en sus diferentes redes sociales, @Cerequinos. Claudia dice, excelente presentación, mil gracias. Gloria Ochoa, mil gracias. Saludos desde Boyacá. Orlando Víctor Hugo Rocha. Claudio Luengo, desde Chile, felicitaciones por la brillante presentación. Marcela desde Argentina, muchas gracias por su clase y su muy valiosa, perdón.
Y aquí ya vamos entonces con las preguntas. Entonces aquí pide la palabra Marcela. Adelante, Marcela. Marcela no, la pidió Tomás Sí, Giraldo. eso iba a Ah, decir. bueno, ok, Marcela. Que la pidió, hola, ¿qué tal? La pidió otro chico, me parece. Sí, Tomás Giraldo. Si es que ella es Lina Marcela, me imagino que está conectada desde el celular del hijo. Lina, ¿me Ah, escuchas? ok, Sí, hola, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ahora sí te perfecto. escuchamos muy bien. Adelante. Listo, pues muy emocionada porque yo a este señor bonito lo llevo persiguiendo un montón de tiempo. Lo sigo, todo lo que muestra, todo lo que dice, yo voy y lo practico. Soy voluntaria aquí en la Asociación de Quinoterapia, entonces voy y lo practico allá. Ha dado un resultado magnífico. Y ahora estoy muy emocionada porque la semana pasada estuve compartiendo con el Alejandro una certificación y era una manada que no conocía. Y dije yo, pues aquí va a ser la graduación de ser equinos y algún día lo conoceré. Entonces me dio muy buen resultado. Perfecto todo. Ah, Doy crédito, fe de todo lo que tú haces. Hace 15 días te escribí, muy emocionada, pues con muchas ganas de conocerte. Quedamos pendientes de una reunión. Yo dije, pues voy a esperar a esta semanita que no estamos para volverle a escribir. Pues esta semana siempre hemos estado muy movidos, pero uff, qué satisfacción tan grande, qué alegría tan grande poderte ver, escucharte. Mejor dicho, es como conocer al ídolo que tiene uno ahí como en un pedestal que uno dice, ay, nunca lo voy a conocer, nunca lo voy a ay, ver. tan bonita. Bueno, me Es una haga, experiencia muy bonita, doy fe total de tu, pues de todo lo que haces. A mí ay, me ha dado tan, un resultado perfecto. Espero que nos podamos ver y que me puedas autografiar el libro. ay, tan bonita, no, muchas gracias a vos, gracias por estar aquí. Y bueno, no, esos cosas que le emocionan a uno y yo soy muy creyente, yo simplemente le digo a la persona, eso es Dios el que actúa en uno y los caballos son los que le enseñan a uno hasta dónde llegar. Y no, dale, escribime y nos reunimos y miramos a ver qué enredo hacemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Alejandro también, pues yo no pensé, sí, cuando él mandó como la invitación, yo dije, ay, este señor yo lo he visto, yo lo conozco. Ahora incluso no lo podía creer y me fui para el WhatsApp y yo dije, él tiene una foto en el WhatsApp, yo necesito saber si es el mismo, yo no lo podía creer de la emoción que tenía. Ay, tan bonita, muchas Muchas, gracias. muchas gracias, de verdad. Dios te bendiga infinitamente. A ti también. Gracias, Alejo. Bueno, pues mira, Johan, que yo te había comentado que iba a estar en Medellín, es precisamente en el espacio de quinoterapia La Ceja con Lina y el equipo bello que ellos tienen. Maravilloso. Entonces ya tienes una invitación para que allá nos veamos y nos podamos dar nuevamente ese fuerte abrazo, ¿te parece? Hágale que allá, cuente conmigo que allá llego así sea a tomar tinto. Vale, pues le damos la palabra a don Víctor. Don Víctor, adelante, ya ahorita los voy nombrando a cada uno. Les he bajado la mano a los que ya reconozco y ya ahorita sigo dando la palabra. Adelante, don Víctor. ¿Me están escuchando allí? Fuerte y Per- claro, don Víctor. Perfecto, sí, señor. Señor Alejandro, señor Johan, mis felicitaciones pues por compartir el conocimiento. Allí está don Víctor Rocha, que me hizo una muy buena invitación. A mí todos estos temas me apasionan bastante. Don Germán Botero, gran persona, gran ser humano. Y los que no conozco ya son mis amigos. Todo el que sea amigo de un caballo es mi amigo. Qué Bueno, bueno. ahorita les parecerá un poco extraño porque es contraindicado médicamente las mujeres en gestación. No, no le entendí, don Víctor. Aló, don Víctor. ¿Qué le fue? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, Repetir, las porfa. mujeres gestantes están descartadas para trabajo con caballo.
Yo estuve en un curso en Chiapas, México, con una amiga y allí el tema era ecoestrés y nos Sí, dio pues, cosas del destino, como dice el señor Johan, porque Dios está allí. Entonces he estado trabajando lo que se llama estimulación prenatal con caballos para mujeres. qué Para lindo. mujeres esta es a partir del cuarto mes. Ajá. Eh, no tienen que montarse, primero que todo, aunque sí hay una temporada y unos caballos que se prestan para que ellas se monten. Es simplemente estimulación prenatal que es tan necesaria. ¿Qué hemos conseguido con ella? Niños que caminan a los 9 meses y hablan a los 14 meses. Con mi nieta menor se me fue la mano haciendo pues el ensayo-error. Y eso es el putas, no tiene ni cachos ni colas. El putas esa muchachita. Eso llega a cualquier reunión y en 10 minutos es el jefe de la reunión. Y hay niñas que la doblan en peso y en estatura y en Increíble. edad la triplican, pero ella tiene esa jerarquía de esa yegua de manada, pues eso es muy bonito. Tremendo. Y estimulación temprana en bebés, que también está contraindicada, es por el efecto del látigo en el cuello del niño. Por supuesto que nunca pongo el niño en posición de sentado, sino simplemente va acostado boca abajo de lado, posición de jalma que llamo yo en mi metodología Ajá. veo, donde medio cuerpo está a un lado y el otro medio está al otro lado. Entonces, el del momento que quieran que les comparta también estas terapias, que son muy interesantes, muy de la época, los pediatras, lo primero que le dicen a la mamá, cero caballos. Yo les Ujú. digo, yo les digo, no, se equivocan, pues todos ustedes y yo, eh, con seguridad nuestras madres estuvieron montadas a caballo con nosotros adentro. Entonces, como dice pues las cosas de la vida, yo estuve, Y se le ve otra vez el audio a don Víctor. Se le fue el audio. Vamos a esperar. aló, Ahí a volvió. Ahí, ver, ya. ahí. Sí, ahí don Víctor. Yo estuve en el vientre de mi abuela materna. Mi abuela materna tuvo a mi mamá dentro de su útero y mi abuela materna tenía los ovocitos en los ovarios. O sea, mi ovocito estaba en el útero, en los ovarios de mi mamá, y mi mamá estaba dentro del vientre de mi abuela. Entonces, eso es lo que se llama las constelaciones familiares, donde verdaderamente siempre tendremos el caballo al lado y va a servir para estimular y hacer grande la humanidad. Eso ha sido hace 6.000 años. Eso no fue la Total, semana pasada, pues. total. Entonces, en el momento que quieran que les comparta la estimulación prenatal y la estimulación temprana en bebés, es muy interesante el tema. De verdad, pues que he tenido unas experiencias muy bonitas. No es nada de discapacidad. Pues discapacidad tenemos todos. Capaz que no nos la han encontrado o no la hemos reconocido, pero todos tenemos por lo menos una discapacidad. A sus órdenes, muy agradecido siempre. El señor Alejandro me tiene un poquito abandonado, pero bueno, yo lo Don recuerdo mucho. Don Víctor, qué bueno tenerlo aquí, don Víctor. De verdad que para Johan Torres, es un honor que usted esté aquí Gracias. en esta grabación, porque sé de su trayectoria, sé de todo lo que ha hecho por el mundo del caballo y sabe que yo a esos Vélez los quiero con ropita y todo, mejor dicho. Muchas gracias, señor Johan. Y a Yo sus lo, órdenes. gracias, don Hey, Víctor. Nada, bueno, señor. Con don permiso. Víctor, tal Feliz noche. como dice Johan, también en mi corazón siempre no lo tengo abandonado. Todo lo contrario, ya con esto que nos está contando, vamos a anunciar el día de mañana cuando va a ser su siguiente masterclass, porque tenemos la fortuna de que ya esté en nuestras plataformas, no solo una, sino varias, y bueno, preparado para 2028 también. Qué Muchas bueno. gracias. Y a sus órdenes y a las órdenes de todos. Recuerde que todos los que estuvieron allí son mis amigos porque quieren el caballo. Todo el que quiere el caballo es mi amigo. Feliz Qué noche. bueno. Un abrazo, don Víctor. Genial. Vamos, Igualmente. acá tengo usuario de Zoom con la mano levantada, pero no sé el nombre. Si quieres, puedes abrir tu micrófono en este momento.
Muy buenas noches, ¿se referirá a mí? Buenas noches Sí, para todos, Sí, mi señor, nombre buenas es, noches. bueno, tengo tres nombres, Orlando Víctor Hugo Rocha Díaz, ya ah, pues qué bueno, Orlando. eh, hemos interactuado con mi amigo y apreciado Joan. Pues en primer lugar, pues felicitarlo, no dejo de admirarlo desde hace que como un año y medio que hemos interactuado y hemos compartido y le dado mucho ánimo con respecto a su método y sobre todo romperle el esquema tradicional que comienza con el vínculo y la conexión. Bueno, para nadie es un secreto que somos muy seguidores y fanáticos de maestro Oscar Scarpati, de Manuel Campos, digamos, pues porque se genera, digamos, una combinación de, digamos, de esos conocimientos, pero más que todo quiero, digamos, mi admiración y respeto porque creo que usted es el único aquí en Colombia que ha tratado, digamos, de infundir, digamos, este conocimiento tan precioso. Todo, digamos, el contacto de, digamos, con el caballo genera, digamos, es a través del vínculo y la conexión. Pero para saber el vínculo y la conexión, debemos conocer el caballo y debemos conocer su lenguaje, digamos eso. Pues ahí a través del WhatsApp estaré, digamos, atento para adquirir su obra. La quiero física y obviamente que me la fuera tan amable de enviarla con dedicatoria especial. Don Orlando, Eh, muchas gracias, un abrazo. 12, digamos, pues, digamos, una recomendación y una pregunta. La recomendación he visto por ahí a través, digamos que eh, trate de difundir por Facebook, así como he visto por ahí otro personaje, no sé si argentino, un Álvaro Wurf, y que trata, digamos, abre esos links para que se inscriban previamente. No lo hago desde el punto de vista promocional, sino de difundir su conocimiento y más que nuestro coterráneo y amigo Joan difunde ese conocimiento y por qué no, pues comercializar su obra y sus productos. No sé si me hago entender, hay una Álvaro Wurf, no sé, es como Sí, sí. es un argentino, ¿no? O uruguayo, algo así, y porque ese conocimiento se debe difundir. Y la pregunta es, he mirado ahí en sus redes sociales que tuvo, digamos, un acercamiento con el director ejecutivo de Fedequinas, ¿no? De Sí, Fedequinas, ¿cómo le fue? Porque yo siempre le daba ánimo, que es difícil romper este esquema y sobre todo, digamos, de entrar a esa cultura, sobre todo de los montadores y adiestradores. Me refiero pues al caballo, creo yo, colombiano, pero desde el punto de vista de alto competitivo. rendimiento competitivo en las ferias. Y felicitaciones por su doctorado que adquirió en el mundo de los caballos allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Y la pregunta relacionada con Fedequines y por WhatsApp interactuamos para adquirir su obra. Don Orlando, muchas gracias, de verdad, gracias por seguirnos, por estar ahí pendiente, por mandarme academia también, que es lo que más me gusta. Con Fedequinas súper bien, con Fedequinas tenemos un convenio firmado y junto con la Universidad Católica de Oriente para el diplomado en equinos. Eh, Todo va a llevar el tema del método ser equinos. Entonces fue un acercamiento que veníamos haciendo, una justificación pues muy tesa que tuvo que hacer con ellos. Y ahí vamos, ahí vamos. Hoy tuve reunión precisamente con la Universidad Católica, donde se van a empezar unos cursos certificados por ellos, por la Universidad Católica, unos cursos que van a ir avalando paso a paso para obtener el diplomado. Es un diplomado que se va a hacer de manera asincrónica, o sincrónica más bien, virtual y presencial en algunos momentos. Y bueno, ahí vamos, con Fedequinas, ahí vamos caminando de a poquitos. Usted sabe que es difícil, como lo que usted decía, romper como el paradigma, pero ahí vamos poco a poco con las demostraciones de que sí funciona
lo que hacemos. Perfecto, muchas gracias a don Orlando. Vamos a leer mientras alguien también se anima a hablar. Acá dice Juliana, muchas gracias. Estuvo demasiado interesante. Germán Botero, qué gran grupo en esta charla. Saludos a don Víctor, toda su admiración. Nos confirma acá a don Víctor que la persona que refiere Johan es un uruguayo. Y bueno, ahora vamos con las personas que están acá en la sala. Alguien que quiera activar su micrófono, que quiera hacer alguna pregunta, algún, algún comentario, lo pueden hacer acá de forma directa. Adelante. Están tímidos, Alejandro, están tímidos. Yo creo que Padre, todos tus fans quedaron fue con ganas de comprar el libro, de adquirirlo, de que les hagas una dedicatoria muy especial. Y bueno, adelante, Manuel. padre, referente a todos de pronto los que tengamos como inquietudes, pues obviamente gracias a Dios y a la vida por tenerte como padre, pero acláranos a los que trabajamos con el tema de entrenamiento deportivo de caballos de alto rendimiento y pongamos un ejemplo puntual. En este momento voy para una competencia en Ocala el sábado, voy saliendo ahorita a las 5 de la mañana, voy a salir para Ocala. ¿Cómo preparar esos caballos desde el método? ¿Qué podemos hacer semanas, días, meses antes? Obviamente con todo el entrenamiento previo del métodos erequinos, pero ¿qué más énfasis se puede hacer o qué otros tips se pueden dar en estas semanas, incluso el día antes o incluso el día de la competencia, a los caballos y a los competidores? Manu, tan bonito, gracias por estar aquí conectado y sé que tienes que madrugar y te aguantaste todo esto. Eh, Hijo, pues lo que siempre hemos hecho nosotros y nos ha funcionado, inclusive aquí se acaba de conectar Patricia de San Telmo, y es que los caballos lo que aprendieron, aprendieron. Y hay veces que los saturamos de entrenamiento y cuando salen a la pista salen saturados del entrenamiento. Entonces, mi mejor recomendación en este momento es que darles el descanso, porque ya lo que tienen metido en su cabeza para hacer, ya lo tienen metido en su cabeza para hacer. Y simplemente hacerlo en la competencia, porque hemos cometido el error de, de entrenar, entrenar, entrenar el día antes, entrenar, 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 y los caballos salen saturados, no solamente físicamente, sino mentalmente. En San Telmo, en Venezuela, tuvimos una experiencia muy bella, muy linda, donde estaban haciendo los entrenamientos para la selección y había una de las yeguas que estaba supremamente estallada, 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 un día X estallada, estallada, nadie pudo con la yegua para hacer los entrenamientos para la selección y, y yo le dije a Patricia, pues la única opción para que mañana la yegua pueda estar medio bien es que la suelte en un potrero, déjela tranquila y déjela en el potrero, no la encierre en pesebrera ni nada, déjela en potrero con la otra yegua que está y la yegua mañana seguramente va a ser otra. Pues aquí está Patricia y que ella misma lo puede contar, dicho y hecho. La yegua se soltó en el potrero, se relajó y al otro día, inclusive los jueces que estaban ahí juzgando para escoger la selección, dijeron, ¿ustedes qué le hicieron a esa yegua? Salió otra yegua. Inclusive fue hasta motivo de burla, porque dijimos, lo único que le hicimos a esa yegua fue dejarla descansar. Ni siquiera entrenarla ni decirle, no, nada, dejarla descansar. Entonces, para mí, ese sería como el mejor consejo que le pudiese yo dar a los entrenadores de alto rendimiento y que lo hemos visto inclusive con Angélica en diferentes sesiones, donde, y los jugadores de fútbol, o sea, es que los deportistas de alto rendimiento no juegan un partido 8 horas antes del partido que tienen el domingo. Ellos no juegan un partido el sábado para jugar el domingo. No, ellos se concentran desde el viernes
el sábado descansando totalmente, sin hacer absolutamente nada, porque el partido ya está preparado para el domingo. Entonces, para mí, ese sería el mejor consejo para el tema de los caballos de alto rendimiento, ya que vas para la competencia. Genial. Perdón que tome la palabra para no complementar, sino para reafirmar lo que acaba de decir Joan. Es cierto, mire, dicho por dos personas, por ejemplo, este maestro Alescano dice que el caballo en la semana antes de la competencia, el caballo es de relajarlo, de solo caminarlo, no agotar energías. Y también dicho por el mismo Jorge Valencia, gran montador, también dice, mire, hay que guardar energías y que el caballo esté relajado, no empujarlo la semana antes de la presentación. Bueno, lo otro que se me olvidaba comentarle a raíz de esta inquietud, yo mañana comparto unas fotografías, no sé si estuvimos unas fotocopias o imágenes que precisamente ahí ves, nosotros preparamos el caballo, digamos, o lo entendemos, pero hay un aspecto muy importante, si nosotros estamos preparados físicamente, me refiero, digamos, de que el mismo entrenador tiene que hacer ejercicios Totalmente, de gimnasia. Tengo totalmente. un libro, por allá creo que era una licenciada en educación física española, y ahí mandan las imágenes. Mañana se las comparto, bueno, en el transcurso de la noche, o si puede adquirir. Maravilloso. Pero para que su merced también dentro de su catálogo de conocimientos abra un link o lo cree sobre la preparación física que debe tener el entrenador. Gracias. Supremamente importante eso que acabaste de decir, Orlando. Muchas gracias. Vale, Johan, se apagó tu cámara, creo. Y Esteban levantó la mano. Adelante, Esteban. Bueno, buenas noches a todos. Johan, una muy buena noche para ti también, para tu familia. Saludos, Esteban, Emanuel, gracias. no te conozco, pero he escuchado mucho de ti. Estoy en esta charla gracias a una invitación muy especial de Johan. Simplemente paso por acá a felicitarte, a, a darte un abrazo por el gran ser humano que sos, por el maestro que sos, a dar fe de lo que el método Serequinos ha hecho en mi hija. Tengo una hija de 12 años que gracias al método Serequinos y gracias a Johan y gracias a la conexión tan especial con los caballos, ha cambiado muchísimo. Es una niña que era eh, diferente, digámoslo de alguna manera, y gracias a la conexión que logró a través de Johan y el método Serequinos, puedo decir que su vida cambió, su enfoque de vida cambió, cambió como persona. eh, Nada, nos ha hecho muy felices, nos ha hecho esta participación en el método Serequinos nos ha engrandecido como familia. Nos han metido en un mundo del caballo en el que no conocemos nada, absolutamente nada. Yo personalmente no sé ni cómo, o sea, nada de caballos, nada, nada de caballos, pero aquí estamos y estamos empezando y estamos muy felices con esto. No sé si sea para competencia, no sé si sea el fin, pero simplemente sé que tengo una hija feliz, que tengo una familia feliz, gracias a Johan y al método Serequinos. Te aplaudo, te bendigo y que todo lo positivo te caiga encima, de verdad. Amén. Que todo sea para Gracias. adelante, papá. Tiene la mejor maestra, se llama Judía. Así es, señor, así es. Bueno, qué bien, Esteban, muchas gracias. Vamos con una última pregunta para pasar a esa otra fase que es la fase de gratitud, la fase de agradecimiento, que como lo pudimos ver, no solo está en el inicio también, sino en el cierre del método Cerequinos. ¿Alguien que se quiera lanzar, abrir su micrófono? Yo, Adelante, doctora María Mireya Muñoz desde Panamá, qué bello verla.
Felicitaciones por esos 18, 28, 38, 58, bueno, en fin, todo ese tiempo hermoso trabajando. Adelante, Gracias, doctora. gracias, mi niño. Fue un día muy especial. En realidad no conocía al señor Johan, ¿no? El que hizo la presentación, pero me queda algo hermoso como él terminó. Totalmente de acuerdo al método del manejo de los caballos. El que la silla está en el corazón, definitivamente. Definitivamente, nunca lo había escuchado, pero definitivamente que sí. Y que nuestro Dios que nos ama envió los caballos para poder mejorar el mundo. Totalmente de acuerdo. Hermosa, hermosa presentación. Felicitaciones. Tienes un punto importante para escoger tus ponentes. Hermosa, de verdad que sí. Y me gustaría en algún momento poder participar en alguno de los cursos que da. Y me llamó muchísimo la atención, o sea, he quedado muy inquieta con el tema del otro señor que habló de la terapia en la mujer embarazada como un estímulo para ese bebé. Entonces, eso, no sé, puede ser, yo estoy en el caballo desde el vientre de mi madre, a lo mejor por ahí viene la cosa, ¿no? Entonces, Total. ella tenía que ir a caballo a la finca porque no había carretera, no había carro. De milagro no quedé en el lomo yo. Así es que, de veras, felicitaciones. Hermosa presentación. Y voy a intentar, a ver, aquí apunté, a ver a dónde puedo entrar para el asunto del libro. Realmente, felicitaciones y gracias. Bueno, pues doctora, muchas gracias. Johan también, muchas gracias. En estos momentos vamos a hacer una pausa a la grabación. Pasamos a este proceso que es de gratitud.